les bendiga, buenas noches. Vamos a seguir leyendo el libro de Job, un hombre de resistencia heroica. Capítulo 6, respondiendo al mal consejo. No todo consejo es buen consejo, ni siquiera cuando quien da el consejo piensa que es el correcto. A veces se da con toda la sinceridad del mundo, pero sigue siendo malo. Me viene a la mente una historia que me contaron hace poco. Un hombre había terminado de almorzar y se dirigía en su auto para atender su siguiente compromiso. Se puso a pensar en la noche anterior y comenzó a preocuparse por la acalorada discusión que había tenido con su esposa. Era uno de esos conflictos permanentes y no resueltos. Por tanto, decidió que era tiempo de reconciliarse. Sintiéndose culpable por algunas cosas que había dicho, tomó su teléfono celular y marcó rápidamente al teléfono de su casa en medio de un congestionamiento de tránsito. Cuando la criada respondió el teléfono, el hombre le dijo: «Me gustaría hablar con mi esposa». Ella respondió: «Bueno, ella me dijo que no quiere que la molesten». Curioso, él preguntó: ¿que no quiere que la molesten? La criada dijo: «Es correcto, ella está ahora en las habitaciones de arriba con su novio y me dijo que no quiere ser interrumpida». Furioso, el marido perdió el control. «¿Sabes dónde guardo mi escopeta? Búscala, ponle 2 balas, luego sube las escaleras y mátalos a ambos». La criada colgó el teléfono, buscó la escopeta de doble cañón y subió las escaleras. El hombre escuchó 2 disparos y luego esperó. La criada bajó, tomó tranquilamente el teléfono y dijo: «Muy bien, ya lo hice, están muertos. ¿Qué quiere que haga con los cuerpos?». Él respondió: «Lánzalos a la piscina y yo me encargaré del resto cuando llegue allá». Ella dijo: «Nosotros no tenemos piscina». Él hizo entonces una pausa y dijo: «¿No es el número 728-3604? No todo consejo es buen consejo, ni siquiera cuando quien da el consejo piensa que es el correcto. Título: Buen consejo, mal consejo. Todas las personas que están leyendo este capítulo han recibido alguna vez un mal consejo. Usted lo escuchó cuando alguien se lo dio. Siguió el consejo que recibió y luego sufrió las consecuencias. Por otra parte, todos hemos sido beneficiados por el buen consejo de alguien. Estábamos inseguros y confundidos. Por tanto, fuimos a alguien en quien confiábamos. Recibimos un buen consejo, lo seguimos y disfrutamos los beneficios. En la Biblia hay un libro de sabios consejos, se llama Proverbios, un libro de 31 capítulos, lleno de prudentes y útiles consejos. Tomemos por ejemplo Proverbios 12:15. En la opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Usted y yo hemos experimentado esas mismísimas palabras. Hemos sido insensatos, pensando que estábamos en lo correcto, pero después vino uno de nuestros padres o un maestro o quizás un amigo que nos metió en razón. Afortunadamente, el resultado es que fuimos beneficiados por ese prudente consejo. Otro, Proverbios 16:24 dice: «Panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma y saludables al cuerpo». Me encanta eso. Las palabras dichas en el momento correcto, dice Salomón en otra parte, son como manzana de oro con adornos de plata. Proverbios 25:11 y 12 dice: manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente, como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Buen consejo, sabia reprensión, obediente respuesta y los beneficios llegan en abundancia. La verdadera situación en que todos salen ganando. Este antiguo libro está repleto de afirmaciones semejantes. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Y otro más. Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. Todos nosotros conocemos los beneficios de un buen amigo que nos afila con sabio consejo. Incluso la presencia de la persona afila nuestra vida. Salomón escribe un pensamiento semejante en el mismo capítulo. Proverbios 27:19.
Como el agua refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. Estoy seguro de que usted ha vivido esta experiencia, ha tenido algo muy profundo en el pozo de su corazón que no ha sido capaz de sacar. Pero viene alguien que le ama, con la capacidad de dejar caer un cubo en ese pozo profundo, sacarlo y luego esparcir su contenido alrededor de ambos para verlo claramente. Debo añadir que el consejo sabio no es siempre fácil de escuchar. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. El hebreo utiliza una interesante raíz verbal en la primera parte del versículo. Esto se conoce como raíz causativa, que nos permite hacer la siguiente afirmación. Dignos de confianza son los moretones causados por los golpes de quien te ama. El golpe que viene después del puñetazo verbal de quien nos ama es un golpe digno de confianza. Con amor genuino, nuestro amigo nos confronta con la verdad, estando solos, en privado, y escuchamos las cosas duras que necesitan ser confrontadas. Nos quedamos con el golpe, pero luego somos mejores personas a causa de ello. Ese golpe es mucho más útil y confiable que un abrazo hipócrita. El beso de un adulador de quien Salomón dice que aborrece. El buen consejo es algo bueno, aunque duela escucharlo. Pero hay también malos consejos, algunos como estos. Oye, sigue adelante y cásate con él. El hombre cambiará después que se casen. Otro, bueno, puesto que yo soy un experto en asuntos financieros, esto me parece bien. Creo realmente que vale la pena esa inversión de $10,000 en acciones de esta compañía, aunque todos sepan que está en proceso de quiebra. Otro, tú eres inteligente y capaz, no tienes que preocuparte por terminar tus estudios. ¿No sabes cuántos millonarios hay hoy que nunca se graduaron de la secundaria? Otro, el tiempo está malo, pero yo he manejado en situaciones peores. Vamos, entra, creo que podremos remontar las carreteras sin ninguna dificultad. Malos consejos. Título de nuevo con Job en su depresión. Dejamos a Job en lo que pudiéramos llamar pesimismo negro. Su depresión era profunda. Repudió el día que había nacido, odió el pensamiento de haber vivido después de nacer, pero por encima de todo eso, el silencio de Dios lo estaba sacando de quicio. Por eso el hombre no se quedó con nada, lo dijo todo. Cuando lo dejamos, el pobre hombre tenía la autoestima por el suelo. Los tres amigos que estaban sentados cerca no dijeron nada mientras lo miraban. Habían completado 7 días y 7 noches en silencio, observando, escuchando y formándose sus opiniones. Al comienzo, les resultó difícil creer que se trataba en realidad de su amigo Job. Se veía muy diferente que antes, tenía la cabeza rapada, la cara hinchada y con costras en todo el cuerpo, con llagas que le supuraban. Si usted se fija bien, hay pequeños gusanos en algunas de ellas. Es algo grotesco. Job cambia todo el tiempo, de una posición a otra, no se siente cómodo sentado en el suelo, es tan desdichado echado allí. Sus noches están llenas de quejidos y de desasosiego. Lenta y dolorosamente trata de ponerse en una posición que le dé unos pocos minutos de alivio, pero no puede hacerlo. Al salir el sol, sus ardientes rayos le queman la piel mientras se halla sentado en el basurero de la ciudad. Ni siquiera su esposa puede darle alivio. El hombre está atormentado por sus sufrimientos y abatido de espíritu. Si alguien alguna vez necesitó el consuelo de un amigo, ese fue Job. Sus amigos vinieron, pero no lo consolaron. Ya era bastante malo verlos sentados y en silencio, pero cuando abrieron sus bocas, las cosas solo se pusieron peor. Qué mal consejo. Ellos no tenían la intención de ser malos, simplemente perdieron de vista su propósito. ¿Cuál era ese propósito? Deténgase y recuerde. Originalmente vinieron para consolarle de él y consolarlo, ahí en Job 2:11. De todos los cientos de relacionados comerciales y decenas de amigos que Job conocía, solo estos se presentaron. En realidad, vinieron por la razón correcta. Vinieron a él como iríamos nosotros a un hospital a visitar a un amigo que tiene una enfermedad terminal. Usted y yo no sabemos qué decir y por eso muchas veces simplemente nos paramos cerca y decimos muy poco. Tenemos que reconocer que a veces hablamos y decimos cosas que no son correctas. Nos marchamos pensando, ¿por qué dije tal cosa? Entonces deseamos habernos quedado callados,
hemos, como se dice, metido la pata, diciendo un poco más de lo que debíamos. Pero estos hombres van mucho más allá de eso. Mezclan críticas, humillaciones y culpas, amontonan cargas de legalismo y para remachar recurren al sarcasmo y a la controversia. Pero consuelo, condolencias, ambas cosas se perdieron en el calor de los insultos verbales. Título: un poco de interpretación para comenzar. Permítame hacer algunos comentarios clarificadores al repuntar la vida de Job y al comenzar el diálogo entre él y sus amigos. Vale la pena mencionar 4 de ellos. Primero, los 2 primeros capítulos del libro de Job y los 11 versículos finales del último capítulo, el 42, están escritos en forma narrativa. Como dije antes, este estilo se conoce como prosa. Estas 2 partes de la prosa representan la historia. Por ser objetivas y sencillas, se entienden fácilmente. Aquí no hay mucho misterio. Es posible que usted tenga preguntas, por supuesto, en cuanto a estos 2 primeros capítulos, pero no tiene ningún problema para comprender las palabras y seguir el flujo de la acción. Al final del libro usted se encuentra emocionado porque todo sale tan bien. Job obtiene el doble de todo, excepto de sus hijos, ya que probablemente no habría sido una bendición tener el doble de hijos a su edad. El Señor misericordiosamente le permite a él y a su esposa tener solo 10 hijos más. Nos encanta que las personas que han sufrido terminen teniendo vidas plenas y realizadas. Baste lo dicho en cuanto a la parte de la prosa. En medio de ambas partes encontramos numerosos capítulos de poesía. Al igual que el libro de los Salmos y el de Proverbios, Job es básicamente poesía. Por tanto, como he dicho antes, se lee como poesía. Esto significa que hay frases repetidas, junto con imágenes llenas de colorido. Algunas cosas, como descubriremos, están más allá de nuestra capacidad de entenderlas plenamente, lo cual es de esperar, pero la mayor parte de lo que leemos puede comprenderse. En realidad, mucho del libro es una hermosa composición literaria, hermosa pero un poco misteriosa, incluso algo mística a veces. La prosa de Job es histórica, mientras que la poesía es filosófica. Eso explica el por qué a veces es difícil comprenderla. Las afirmaciones filosóficas pueden ser complicadas. Uno de mis profesores solía decir que un filósofo es una persona que habla de cosas que no entiende, pero que las hace sonar como si la culpa fuera de los oyentes. La filosofía exige que tengamos todo el tiempo el cerebro muy despierto, y aún así, algunas cosas no las entendemos claramente. Yo haré lo más que pueda para mantener interesantes las cosas de un capítulo a otro, pero usted tendrá que concentrarse junto conmigo. Segundo, esta parte poética, que es la parte más larga del libro Job 3:1 y 42:6, comienza con un tranquilo discurso, luego se convierte en un intenso debate y finalmente termina con una encendida disputa. El primer amigo de Job, Elifaz, comienza hablando muy humildemente cuando se acerca a Job. Al comienzo se muestra escrupuloso y absolutamente cordial, pero hacia el final no hay vacilación ni reservas. En ese momento tiene el índice contra el esternón de Job, resuelto a hablarle claro. La discusión cordial degenera en un agresivo debate. Tercero, los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se turnan para dialogar con él. Sus palabras aparecen en ciclos, 3 para ser exacto. En el primer ciclo habla Elifaz y luego Job le responde. Luego Bildad habla y Job responde. Finalmente es el turno de Zofar. Este hace sus comentarios iniciales y Job responde. En ese punto termina el primer asalto. Luego Elifaz vuelve a la escena para comenzar el segundo ciclo del diálogo. Él es, aparentemente, el mayor del grupo. En aquellos días se le daba a la edad el honor de la mayor prioridad. Entonces, como antes, Elifaz habla primero y Job le responde. Sigue Bildad y Job le responde. Zofar habla de nuevo al final y Job le responde. Cuando llegamos al tercer ciclo, por alguna razón desconocida, Zofar abandona el diálogo. Tal vez se cansó de discutir y pensó, yo me voy de aquí, esto no va a llevar a ninguna parte. Luego, como usted recordará, cuando llegamos al capítulo 32, aparece en escena otro amigo, el menor del grupo, llamado Eliú. Curiosamente, este hace un monólogo, pero Job nunca le responde.
Tal vez en ese momento Job está pensando, ya he oído suficiente. Pienso que el hombre está simplemente agotado y se ha dado cuenta de que no tiene propósito el dar más respuestas. Tengo la sensación de que él decidió poner fin a la discusión. Cuarto, un dato final. Debo decir que Elifaz basa sus palabras en la experiencia. Repite la misma frase, he visto, a la luz de lo que él ha experimentado. Elifaz dijo que hizo en cuanto a la situación de Job. Bildad es diferente. Este basa sus palabras en la tradición. Le dice a Job, indaga en las generaciones del pasado. Job 8:8. Insta a Job a remontarse en la historia para ver lo que ha sucedido allí. Bildad dice en realidad, a la luz de eso, la tradición nos enseña esto. Cuando oímos a Zofar, el más duro de los tres, descubrimos que que el hombre no tiene ninguna consideración. Llega hasta la cara de Job con los puños cerrados. El lenguaje impaciente y colérico de Zofar está basado en suposiciones. Déjeme agregar aquí que los tres son legalistas, son sentenciosos y condenatorios. Todos ellos recurren al consejo basado en el sentimiento de culpa. A veces usted sacudirá la cabeza y dirá, ¿cómo es posible que hayan dicho eso? Seamos honestos, nosotros tendemos a hacer lo mismo. Nos empeñamos tanto en decir las cosas como son, que no esperamos para decir abiertamente lo que pensamos. En ese momento no solo vamos a lo esencial, sino que también asesinamos un poco con nuestra lengua. Es como una pelea verbal a puñetazos, por lo que se llama azote verbal. A medida que el calor del debate se haga más intenso, presenciaremos esa clase de fuerza. Título: se arma el escenario para el diálogo. Señores, ¿pueden ustedes recordar un altercado serio que hayan tenido con sus esposas? Deténganse y piénsenlo. Quizás duró unas pocas horas y se volvió la verdad intenso. Así terminó usted durmiendo en el sillón de la sala. Después de la segunda noche que usted está allá, empieza a sentirse solo. Por lo que piensa que le gustaría arreglar las cosas. Usted abre lentamente la puerta y dice, hola querida, oye qué bonito cabello, qué bonito vestido, o algo parecido. Usted está en cierto modo iniciando una nueva conversación. Bueno, es así como empieza Elifaz. Ha estado sentado cerca por 7 días y 7 noches. Ha escuchado a Job descargar toda su confusión y tormento. Comprendió, al menos aquí al comienzo, que el asunto es enormemente emotivo. Tímidamente decide romper el hielo y dar un pequeño consejo. Elifaz predica. Comienza diciendo cautelosamente, si alguien intentara hablarte, ¿te impacientarías? Pero ¿quién podrá reprimir las palabras? Job 4:2. Todos nosotros sabemos lo que es eso. Quizás con uno de nuestros hijos ha habido un largo periodo de silencio, por lo que tratamos de ser sensibles para tener una conversación tranquila. Ese es el tono de las primeras palabras de Elifaz, pero ¿podrá reprimir sus palabras? Con esto está diciendo, el silencio no resuelve nada. Nuestra hija Charissa me envió unas divertidas fotografías de un par de leones adultos. Uno es un enorme macho con una gruesa melena alrededor del cuello. El otro es una leona de aspecto cansado, que obviamente ha tenido cachorros desde no muchos días y que está un poco encorvada hacia el suelo. Papá ha venido a hacerle otra pequeña visita conyugal. En la foto, ella está rugiendo y mostrando abiertamente sus colmillos. También está tocando con su pata la cara del macho, con sus largas garras extendidas. Tiene la boca abierta de par en par, agacha un poco y está gruñendo, como diciendo, ni se te ocurra. El viejo tipo agacha un poco la cabeza tímidamente y se marcha discretamente con la cola entre las patas. Charissa y yo nos reímos de lo lindo con esta valiente leona que le está rugiendo al viejo granuja, quien de repente se muestra muy temeroso de acercarse a ella. Bueno, así fue con Elifaz. Teme romper el silencio y por eso se desliza con un muy cometido. He aquí tú instruías a muchos y afirmabas las manos debilitadas. Job 4:3. Luego añade en Job 4:4, tus palabras levantaban al que tropezaba y fortalecías las rodillas endebles. Eso era cierto, Job había hecho todo lo anterior,
Pero con esta aparentemente inocente conjunción adversativa, Elifaz se afianza verbalmente. Está a punto de lanzar su primer golpe corto. Lo hace con guante suavemente y dice: pero ahora te sucede a ti y te impacientas. Job 4:5. Con esto Elifaz deja de consolar y comienza a predicar. Has pasado toda tu vida aconsejando a los demás y diciéndoles cómo mantenerse firmes y cómo sobrevivir a las tormentas de la vida, pero ahora te ha sucedido a ti algo difícil y te pones irritable. Es como si estuviera diciendo: mientras las cosas marchaban bien, eras bueno dando consejos, pero ahora que no es así, pierdes el control. Observe cómo llega al clímax. Vamos a leer Job 4, del 5 al 6, dice: pero ahora te sucede a ti y te impacientas, ha llegado a ti y te turbas. ¿Acaso tu confianza no es tu devoción y la integridad de tus caminos tu esperanza? ¿No es así, Job? No estoy cuestionando tu integridad, pero eres impaciente con lo que te ha sucedido. No pareces ser la misma persona que todo el mundo pensaba que fueras. Con esto Elifaz le hunde el cuchillo. Job 4, 7 al 8. Recuerda, por favor, ¿quién ha perecido por ser inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Como he visto, los que aran iniquidad y siembran sufrimiento cosechan lo mismo. Mira bien, Job, estás teniendo lo que te mereces. El mensaje lo dice así. Un libro que se llama El mensaje lo dice así. ¿Te importaría si te dijera algo? Bajo las circunstancias presentes, es difícil permanecer callado. Tú mismo has hecho eso muchas veces, con palabras que esclarecían y animaban a los que estaban a punto de renunciar. Tus palabras han puesto sobre sus pies a los que tropezaban y nueva esperanza en las personas que iban a colapsar. Pero ahora eres tú quien tiene problemas, estás sufriendo, has sido golpeado muy duro y te tambaleas. Pero ¿no debiera tu vida piadosa darte confianza ahora? Piénsalo. ¿Ha ido a parar alguna vez en el basurero una persona verdaderamente inocente? ¿Salen perdiendo al fin las personas genuinamente rectas? Lo que yo observo es que los que cultivan el mal y siembran problemas cosechan males y problemas. Eso sí que es hiriente. Si usted analiza estas palabras, verá que hay una acusación en ellas. Job, si tú eres tan inocente, ¿por qué estás en este problema? Francamente, lo que yo observo es que las personas que sufren así es porque tienen pecados en su vida. Si Elifaz vino a consolar, perdón, esta era una manera muy extraña de hacerlo. No levantó a su amigo, sino que lo hundió más. Eso es lo que hace el mal consejo, y este es ciertamente un mal consejo, especialmente porque nada de lo que está diciendo es cierto. Elifaz se pregunta: ¿quién sufrió alguna vez sin merecerlo? ¿Qué de todos los mártires? ¿Qué de los que han sido víctimas de abusos y asesinatos? ¿Qué del Hijo de Dios, del inocente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué de aquel que no pecó, que no conoció pecado y que no tenía pecado? Sin merecerlo, él fue clavado a una cruz. Y él es aquel que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo clásico de sufrimiento injusto es la crucifixión del Salvador. Si puedo interrumpir por un momento, Elifaz, estás loco. No me importan los años que tengas, no me importan las experiencias que hayas tenido. No tienes ningún derecho de decir esto a un hombre de integridad incuestionable. Bueno, ya lo dije, y me gustaría decir lo mismo a cualquier persona que tuerza la verdad, que ignore los hechos y que abuse verbalmente de quien no lo merece. El problema es que el hombre no ha terminado, sigue hablando de visiones en la noche y luego de cuán cierto es que el hombre no es perfecto delante de Dios. Sigue adelante y le dice a Job que tenemos un hacedor, que es el único perfecto, y nosotros no. Job sabía todo eso, por supuesto. La verdad es que no todo lo que dijo Elifaz era incorrecto. Elifaz da en el clavo cuando le dice a Job: el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5:7. Job también sabía eso, si solamente este longevo amigo de Job se hubiera detenido allí, pero sigue, dejando colar un poco más de orgullo. Job 5:8. Pero yo en cambio apelaría a Dios, a la divinidad confiaría mi causa. Al decir Elifaz esto,
Está insinuando, tú no has hecho eso, Job. Tengo una pregunta. ¿Cómo sabe él lo que Job ha hecho? Nosotros no siempre buscamos a Dios diciendo palabras. En tiempos muy difíciles buscamos a Dios en silencio, desde lo más profundo de nuestra alma, ya que Dios es aquel que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Job 5:9. Buscarle en silencio es perfectamente correcto. Job pudo haber respondido, yo sé eso. Pudo haber dicho también, yo no estoy sentado aquí en un estado de carnalidad, estoy luchando con mi aflicción y mi dolor, pero estoy totalmente consciente de que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Estoy cubierto de llagas, pero no he hecho nada para merecer esto. Y tú estás derramando toda esta gran teología sin saber lo que dices. Hazme el favor. Pudo haber dicho esto y mucho más, pero se contuvo. Elifaz no desiste, tiene el atrevimiento de decir al final del versículo 17, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. De nuevo no pierda de vista la implicación. Estás sufriendo porque eres culpable, Job. Estás recibiendo lo que mereces. No estás escuchando la reprensión del Señor. La verdad es que si te arrepientes de tus pecados, te irá muy bien. Qué condolido y consolador. Elifaz termina de forma un tanto abrupta. Job 5:25 al 27 dice, sabrás que tu descendencia es mucha, pero tu prole es como la hierba de la tierra. Irás a la tumba lleno de vigor, cual gavillo de trigo que se recoge a su tiempo. Esto es lo que hemos investigado y así es. Escúchalo tú y conócelo para tu bien. Esa es la respuesta de Job, clara y sencilla. Tómalo muy seriamente y te irá bien. Me alegra haber sido de ayuda. Eso es lo que necesitabas oír. He concluido, no me debes nada. En algún momento de ese pésimo sermón, la acusación rebasó la compasión, y no crea que Job no lo notó. Una persona que sufre no se siente bien, pero eso no significa que sufra de falta de discernimiento. La gente que sufre no la pasa bien cuando les damos una mezcla de Bruce Lee y Mike Tyson, todo junto, en un ataque verbal. Además, si usted no tiene la mente clara de Dios ni los hechos irrefutables para probarlo, simplemente ame a su amigo que sufre y manténgase callado, por favor. Si no logra ninguna iluminación, logrará consuelo y misericordia, no reprensión ni acusaciones. De vez en cuando, como vimos antes en el libro de Proverbios, hay momentos cuando la reprensión es necesaria, pero cuando alguien está cubierto de llagas, no. Job responde, oh, dice Job al comienzo de su respuesta, medite en sus palabras, oh, si pudiera empezar mi angustia. Significado, mírame, Elifaz, considera mis circunstancias. Se me murieron mis 10 hijos. Escúchame, Elifaz, lo he perdido todo. Oh, que mi angustia pudiera ser pesada realmente y puesta en la balanza junto con mi ruina. Si de alguna manera pudiera calcularse el peso de mi angustia con mi ruina, la suma de ambos sería más pesada que la arena de los mares. No te precipites. Es posible que Elifaz no haya oído a Job, pero quiero asegurarme de que nosotros sí lo hagamos. Deténgase e imagine la angustia de ese hombre. Ten en cuenta que fue con todo esto en mente que mis palabras fueron precipitadas. Job está siendo vulnerable. Cuando las personas llegan al final de la cuerda, a la depresión más profunda, dirán palabras precipitadas de las cuales se arrepentirán después. Pero mientras esto está sucediendo, no debemos ser tan severos con ellas. Pongamos un caso. Por ahora, usted tiene un par de hijos ya crecidos que hacen algunas locuras. No sea tan severo con ellos. Ellos finalmente adquirirán conciencia y después se enderezarán. Pero entienda que ellos han escuchado 20 y tantos años de sus sermones. Permítanles reaccionar de la manera que lo necesiten ahora. Déjenles que digan lo que necesiten decir sin tratar de ser un Elifaz. El ser un buen consejero requiere un enorme sentido de la oportunidad, gran sabiduría, mucha paciencia y gran comprensión. Job está implorando todo esto al pedir a Elifaz que considere su desgraciada condición. No creo, Elifaz, que dirías esas cosas si estuvieras en mi lugar. Job también aclaró que no había negado las palabras del santo. 6:10. Esa es una gran afirmación y así era. Quiero que sepas, Elifaz, que en todo esto, a pesar de odiar el día en que nací y el hecho de que no morí después de que nací, como también el hecho de que mi desgracia se ha vuelto intolerable, quiero que sepas, Elifaz, que nunca he negado las palabras del santo. En el corazón de Job
No había dudas ni rechazo, pero sí confusión. ¿E ira? Por supuesto que sí. Una vez más, pongámonos en su lugar. Dele por favor a su hermano cristiano la libertad de sentirse confundido y expresar su ira en momentos así. Job no está a la defensiva tratando de ocultar algún pecado secreto. Su pensamiento lógico se desarrolla en varias preguntas. ¿Acaso yo os he dicho, traedme algo? ¿O de vuestros recursos ofreced algo en mi favor? ¿O libradme de la mano del enemigo? ¿O rescatadme de la mano de los violentos? Job 6, 22 al 23. Job 6, 24. ¿He pedido yo alguna cosa de esas? No. Enseñádmelo y yo me callaré. Hacedme entender en qué he errado. Qué oferta tan vulnerable y honesta. Elifaz, yo no te he pedido algo especial. No he buscado nada que te involucrara a ti. Luego le pregunta, ¿qué prueba tu argumentación? ¿Qué quiso decir? No has entendido el asunto. Ahora pues, dignaos a prestarme atención, pues ciertamente no mentiré ante vuestra cara. Job 6:28. Me encantan estas palabras. Oye, Elifaz, yo no me sirvo de mentiras. Job sabía que las mentiras eran absolutamente dañinas para su restablecimiento. Por eso invita a Elifaz a señalar cualquier mentira. Dímelo en mi cara, mírame, y si no puedes hacerlo, entonces desiste. Refrénate, cambia, si hay alguna iniquidad en mi lengua, señálamela. Versículo 30. En el versículo 6, Job habla a su amigo, pero en el capítulo 7 habla a su Dios. Al hacerlo, lleva su caso al Señor Dios. Dice, en realidad, si solo pudiera traer mi caso delante del Dios vivo, él califica como el juez ideal, vendría delante de él, le presentaría mi situación y le diría, juzga con justicia, y yo aceptaré cualquier cosa que quieras decirme, pero él está tan callado, él no habla conmigo ahora. El silencio de Dios es peor que su voz, porque es imposible saber lo que él diría. Job derrama su angustia en todo el capítulo 7, pero el silencio de Dios continúa. El Señor no da respuesta a su alma abatida. Job termina su súplica preguntando, ¿por qué lo convirtió en su blanco? ¿Por qué me tiene en la mira? Silencio. ¿Por qué no perdonas mi rebelión y quitas mi iniquidad? Job 7:21. Si hay alguna transgresión, ¿por qué no la has perdonado? No hay nada que yo no confesaría. Silencio. Humillado por las palabras de Elifaz y angustiado por el silencio de Dios, Job habla como un hombre atormentado. Aquí y más adelante físicamente está deshecho, emocionalmente está al final de la cuerda, espiritualmente está confundido. Recordemos que además de todo lo que ha perdido y todo el dolor que está sufriendo, ha sido ahora culpado y avergonzado, regañado delante de otros y juzgado sin misericordia. Es simplemente horrible, no hay otra palabra para decirlo. Algunas palabras de sabiduría, por favor. Este es un buen momento para hacer una pausa y aprender algunas dolorosas lecciones de Elifaz y después de eso unas útiles lecciones de Job. Título Dolorosas lecciones que nos enseña Elifaz. Primero, las presunciones reducen la comprensión y el discernimiento. Yo he fallado muchas veces en la vida debido a las presunciones. Al hacer esta confesión, tengo también que añadir que las presunciones me extraviaron de la verdad varias veces al brindar consejo. Cuando usted está convencido de algo y piensa que ya sabe la causa del problema, no puede en verdad comprender la verdad porque ya no está escuchando. Sus propias conclusiones le han bloqueado el entendimiento. Usted está esperando para imponer su punto de vista, el discernimiento se pierde porque las presunciones reducen la comprensión. La mayoría de las veces, como en el caso de Elifaz, las palabras se devuelven duras y condenatorias. Segundo, la culpa bloquea a la gracia e imposibilita el consuelo. El consejo basado en el sentimiento de culpa nos deja una carga extra de culpabilidad, en vez de dar la nueva esperanza de restablecimiento. El sentimiento de culpa nos empuja más hacia el severo control de la angustia. A la luz de esto, espero que usted quitará esas tres palabras de su vocabulario. Debía darte vergüenza. No hacen ningún bien. Tercero, el orgullo eclipsa la misericordia y la compasión. Cuando usted cree tener la respuesta final, implicando que usted es el ejemplo modelo, detiene el flujo de la misericordia.
El orgullo y la compasión no pueden coexistir. Leí recientemente algo acerca de un líder cristiano que estaba viajando hacia una ciudad para dar una conferencia. Por ir a demasiada velocidad, pasó de largo el lugar en donde debía salir y su esposa le dijo: te pasaste de la salida, querido. Esto lo enfureció y dijo: yo soy el que está conduciendo este auto, sé para dónde voy, yo sé si me pasé o no de la salida. Ella le dijo: será mejor que regreses. Él le respondió: no hay necesidad de eso. Silencio. El hombre siguió adelante y los avisos dejaron de indicar el nombre del lugar al que iban y comenzaron a mencionar otras ciudades. Ella comentó: ya no hay más señales que indiquen que estamos en el lugar indicado, querido. Estás yendo en la dirección equivocada. Él apretó los dientes y optó por avanzar hasta la próxima salida. Cuando llegaron, no se veía aún ninguna señal que indicara la ciudad a la que iban. Su esposa le habló claramente otra vez: querido, deja de hacer el ridículo y regresa. En ese momento él decidió demostrar que ella estaba equivocada, al costo que fuera. Se puso a pensar en alguna manera de llegar a la ciudad sin tener que regresarse, pero no había ninguna manera de hacerlo. De repente comprendió que estaba pecando, confesó su pecado, reconoció su equivocación y se regresó. Ella le dijo: ¿viste lo fácil que era? Él sonrió. ¿Por qué no hice eso hace 30 kilómetros antes? Porque eres demasiado orgulloso. Por supuesto que esto se aplica a tanto a mujeres como a hombres, pero nosotros los hombres podemos ser muy tercos. Estoy seguro de que hay mujeres leyendo esto que han aprendido que nosotros los hombres estamos dispuestos a recorrer 150 kilómetros en dirección equivocada para probar que sabemos a dónde estamos yendo. Título: Lecciones útiles que nos enseña Job. Encuentro dos lecciones por lo menos que debemos recordar. Primero, hay ocasiones en que las palabras de los demás solo empeoran a nuestros problemas. Eso puede parecer muy fácil de decir. ¿Por qué lo digo? Bien, ¿no lo ha aprendido usted todavía? ¿Está usted todavía oyendo a todo el mundo? Si es así, no es extraño que esté confundido. El consejo de algunas personas solo sirve para complicar nuestros problemas. Pocas trampas son más desastrosas que la trampa del creer todo lo que oímos. Déjenme ser honesto con usted. Prácticamente todas las decisiones importantes que he hecho en mi vida cristiana, cuando he buscado el consejo de muchas personas, todas ellas muy sinceras, alguna me aconsejó mal. No era una persona mala, solo que no tenía suficiente comprensión. Por eso su consejo era errado, ya que los consejos equivocados no llegaron a su fin con Elifaz. Asegurémonos de no dar igual peso al consejo que nos dan todas las personas. Escoja a sus consejeros con mucho cuidado y aún así haga pasar el consejo por el filtro de la oración y el sentido común. Segundo, hay ocasiones cuando la voluntad de Dios solo nos confunde más. Bueno, por fin lo dije. Había querido decirlo a lo largo de todo este capítulo y ahora finalmente encontré el valor para hacerlo. ¿Qué quiero decir? Que no espere entender todo lo que suceda cuando eso se produzca. Voy a concluir con una sencilla sugerencia que tal vez le haga sonreír. Es algo que quiero que practique frente a un espejo. Yo lo llamo el encogimiento de hombros. Mírese fijamente en el espejo, sacuda la cabeza y encójase de hombros. Luego diga en voz alta: no lo sé. Practique este pequeño ejercicio varias veces al mes. A mí no me interesa si usted tiene un doctorado obtenido en la más prestigiosa universidad que conozca. Solo párese frente al espejo. Estando solo, sin nadie a su alrededor, encójase de hombros y diga: no lo sé. En realidad no lo sé. Y puede añadir: no puedo decirte por qué sucedió eso, no lo sé. Repita estas palabras varias veces: no lo sé, no lo sé. La excelente noticia es que Dios nunca se encoge de hombros. Él nunca dice esto. Con aguda percepción, Él dice: yo sé exactamente por qué sucedió esto. Yo sé el camino que tomarás. Yo sé por qué. Yo sé cuánto tiempo has vivido esa situación y sé cuál será el resultado final. El encogimiento de hombros y la deidad son incompatibles. Mientras que usted se está encogiendo de hombros con sincera humildad diciendo: no lo sé, Él está diciendo: bien hecho, confía en mí, fíate de mí. Dios nunca prometió que nos informaría anticipadamente todo acerca de su plan, solo nos ha prometido que tiene uno. Al final de cuentas, es para nuestro bien y para su gloria. Él lo sabe y nosotros no. Es por eso que nos encogemos de hombros y reconocemos
No lo sé. Por eso si usted y yo nos encontramos algún día y usted me hace una pregunta profunda y difícil, no se sorprenda si me encojo de hombros y le digo, no lo sé. Pero una cosa sí sé, la muerte del Hijo de Dios no fue en vano. Y también sé esto, que Cristo murió por usted. Y también sé algo más, que si usted cree en Jesús, Él perdonará sus pecados y usted irá a vivir con Él para siempre. Usted tendrá el cielo y las bendiciones que hay en Él. Eso sí lo sé. Es un viaje difícil hasta llegar allí, lleno de confusión, lucha, encogimiento de hombros, seguido por un montón de no lo sé. Pero cuando los cielos se abran y estemos allí, óiganlo bien, ya no habrá más encogimiento de hombros. Ahora lo sé. Job llega finalmente al lugar donde él puede presentar su caso cuando dice en Job 23, 10 al 12, mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué paz tan grande produce esto. Él conoce mi camino. Dios le bendiga en esta noche y terminamos el capítulo 6 de este libro que se llama Job, un hombre de resistencia heroica. Que Dios le bendiga. Bendecida noche.